Ok, ya empezó justo nuestra transmisión en live en Facebook. Buenos días, hermana Magda. Buenos días a todos. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Juan Luis. Gerardo, buen día. Buen día. Buen día, Juan Luis. Buenos días a todos. Buen día, Juan Luis. Buen día. Buenos días, hermana. Buenos días a todos. Miguelón, buen día, Miguel. Creo que ya estamos al aire, nomás para que sepan que nos puedan estar replicando lo que estamos diciendo aquí. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días, hermana. Buenos días. Por ahí veo a Gerardo. Hola, Ana, buenos días, ¿cómo estás? Caras conocidas. ¿Cómo están? Qué gusto verles. Gracias, gracias. Hola, buenos Justo días. que creo que estamos teniendo problemas para la transmisión en YouTube, pero la transmisión en Facebook sí está. Entonces, si hubiera algún problema de la transmisión, canalizarlo directamente a Facebook, por favor. Buenos días a todos. Gracias por invitarme. Bienvenido, Padre Aristeo. Bueno.
Bueno, vamos a iniciar entonces. Son las 10:02 de la mañana del día de hoy, 29 de septiembre del año 2020. ¿Les parece, compañeras, compañeros? Bueno. Muy buenos días. La red de documentación de las personas, la red de documentación de las organizaciones defensoras de las personas migrantes, la REDODEM, conformada por 23 casas, comedores, estancias, albergues y organizaciones con presencia en 3 estados de la República Mexicana, tiene el honor de presentar su 7º informe anual titulado Migraciones en México, Fronteras, Omisiones y Transgresiones. Sabemos que las circunstancias que vivimos como humanidad por la pandemia del COVID-19 nos han llevado a innovar y a adecuar la forma en la que todos y todas trabajamos. Esta presentación no será la excepción. En ese sentido, les adelantaré la dinámica que llevaremos a cabo. Participaremos 7 personas que conformamos la REDODEM, en donde expondremos de manera breve y concisa aspectos relevantes del propio informe. Finalizaremos la presentación con una ronda de preguntas y respuestas donde trataremos de esclarecer las dudas que se presenten. En ese sentido, les solicitamos a todas las personas que sigan esta transmisión por nuestras redes sociales. En Facebook nos van a encontrar como @R3DODEM y en YouTube como REDODEMMX. Nos están comentando que tenemos algunos problemas técnicos con la plataforma de YouTube, así que les pediríamos, por favor, que vayan directamente a nuestra página de Facebook. Ahí, en esa página, podrán verter sus preguntas a través de los chats de estos medios. Además, para aquellas personas de los medios de comunicación y otras personas destacadas que están dentro de esta transmisión de Zoom, pedimos que lo hagan a través del chat. Agradecemos a los compañeros Sara, Ahmed y Alma que estarán atentos a su comunicación. Ahora bien, agradecemos a cada una de las personas presentes, con sana distancia obviamente, que sigue esta transmisión. Particularmente, nuestra gratitud a Mark Manley, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, aquí en México, a la compañera Carla Gallo, oficial nacional de protección de la UNICEF, al compañero Andrés Ramírez, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, a la compañera Ana Sainz, directora de Sin Fronteras, y a Margarita Núñez, coordinadora del PRAMI de la Universidad Iberoamericana. Sin más preámbulo, tocaría en este momento dar la apertura del propio informe a quien funge como nuestra coordinadora de la REDODEM, la hermana María Magdalena Rentería Silva, que al mismo tiempo es directora de Cafemín. Entonces, le agradecería a la hermana Magda poder tomar el uso de la voz. Y bueno, pues bienvenidas a todos y a todas. Gracias. Pues muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. La red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes, la REDODEM, presenta su 7ª publicación anual titulada Las migraciones en México, Fronteras, Omisiones y Transgresiones, que tiene como objetivo principal visibilizar las características de los flujos de las personas en movilidad, así como las agresiones y violaciones a derechos humanos de las cuales son objeto en su trayecto por México. Este esfuerzo no es posible sin el registro de información que día a día llevan a cabo los espacios de acompañamiento de esta red, ya que además de prestar diversos servicios humanitarios a las y los hermanos migrantes que atraviesan el territorio mexicano, multiplican sus esfuerzos para llevar a cabo este ejercicio de documentación. Sus perfiles, necesidades y situaciones de vulnerabilidad, así como las distintas violaciones a sus derechos en el peregrinar por este país. Hoy, 29 de septiembre, y en el marco de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado 2020,
que celebramos la Iglesia Católica bajo el lema "Como Jesucristo, obligados a huir". Les damos a conocer los datos generados durante el año 2019. Un esfuerzo que no sería posible si no contáramos con la invaluable apoyo de organizaciones e instituciones que nos respaldan. A nombre de mis compañeros y compañeras de los diferentes albergues, casas, comedores y organizaciones que conformamos la Redodem, les hago un reconocimiento público y agradezco infinitamente a las personas que siguen la presentación a través del Zoom y las redes sociales de la Redodem, a las personas investigadoras que apoyaron en el informe, profesora Lina Gismeray Gómez Navarro, profesora Jessica Natalia Nájera Aguirre, profesor Guillermo Castillo Ramírez, profesora María Dolores París, profesor Emiliano Ignacio Díaz, profesora Gabriela Pinillos, Alejandra Silva Olvera, colaboradora en la Casa del Migrante de Saltillo, al padre y muy querido y reconocido Rafael Edmundo Moreno Villa, sacerdote jesuita y coordinador de la Red Jesuita Centroamérica y Norteamérica. A las socias financiadoras que gracias a su colaboración hacen posible el trabajo de la red. Entre Culturas de España, Cáritas de Francia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en México, Delegación de la Unión Europea en México y el Servicio de la Iglesia Mundial. También a las organizaciones aliadas, como la Dimensión de Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Mexicana, con su red de albergues y casas para migrantes y refugiados. La Cruz Roja Mexicana, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ACNUR, Grupo Beta, Médicos Sin Fronteras, Servicio de Auxilio Católico, CRS, la Comisión de Derechos Humanos, tanto local como nacional, las diferentes organizaciones de la sociedad civil y muchas personas más que han hecho posible el seguir acompañando el caminar de los hermanos y hermanas migrantes por este territorio mexicano en busca de mejores y dignas condiciones de vida. A las autoridades de algunas oficinas de gobierno, como el Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez Silva, y bueno, no sé quién más estará acompañándonos en esta transmisión, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, algunas otras organizaciones internacionales aliadas como la Organización Mundial de las Migraciones, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y todos aquellos que nos siguen por estos medios. Especialmente también a los amigos y amigas periodistas de los diferentes medios que nos honran con su presencia. Gracias a todos y todas por estar aquí. Listo. Muchas gracias, hermana Magda, por su presentación y por la apertura de este informe. A continuación, como les manifesté en un inicio, daremos el uso de la voz a uno de los miembros de esta Redodem, que nos va a presentar de manera muy general y formal una presentación sobre el perfil de la movilidad en tránsito de las personas que cruzan por nuestro país. Invitaría entonces al compañero Conrado Cepeda del Servicio Jesuita Migrante a que tome el uso de la voz y nos presente la información. Gracias, Conrado.
Pues buenos días, bienvenidos a todos. Y a mí me toca compartir algunas pinceladas del capítulo 1 de este informe, recordando que es el informe del año 2019 exclusivamente. El primer capítulo fue desarrollado por la profesora Lina Gómez Navarro de la UDG y lo nombró el desasosiego llamado México, personas no nacidas en México, en tránsito dentro de México, hacia Estados Unidos y otros países. Hay que englobar este año 2019 en que hubo un sinfín de cambios políticos y sociales con lo que respecta al flujo migratorio. El gobierno federal generó y creó la Guardia Nacional, se afirmó en los hechos una política migratoria de seguridad nacional, estuvieron presentes las caravanas migrantes, que hubo una tensión con visas humanitarias al inicio de enero del 2019, pero se cortó ese programa abruptamente en finales de febrero del 2019. Las amenazas del presidente Trump de nuevas tarifas arancelarias, y con esto quedó como claro que la vida de las personas vale menos que un acuerdo arancelario, porque nos ajustamos a las exigencias del gobierno de Trump. También hubo un reforzamiento de la seguridad y los controles en la frontera sur, sobre todo cuando inicialmente se pusieron 6,000 efectivos de la Guardia Nacional para la contención de los flujos migratorios. Estados Unidos, igual que México, se incrementaron las deportaciones y algo muy importante, que se implementó el protocolo de protección a migrantes en la frontera norte. Esto debe ser el marco en que se dan estos perfiles sociodemográficos que actualmente les compartiré. En medio de que México está lleno de adversidades, de robos, violaciones, extorsiones, muertes, desapariciones, secuestros, Honduras, Guatemala y El Salvador fueron los países con mayor número de personas donde proceden originalmente. También hubo personas de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Haití, Colombia, presentes en estos flujos dentro de los albergues de la Redodem en el año 2019. Hubo un rango de personas entre 18 y 35 años en una edad productiva, donde se centra la mayoría, y la mayoría eran masculinos, eran personas, hombres, y con un 83.91%. Aunque hubo un menor número femenino y personas consideradas trans, pero son consideradas dentro del informe con mucha presencia por las vulnerabilidades que presentan estas personas en su trayecto. Sigue siendo el país destino Estados Unidos. Esto, el 49% dijo que iba rumbo hacia Estados Unidos, y México, el 32% lo pusieron como una segunda opción. Entonces, el rango entre las personas que dicen que van a Estados Unidos o que dicen que vienen a México se empezó a reducir en este 2019 y por lo tanto se reducirá en 2020 también, porque hay un panorama desalentador. Tantas aprehensiones, la presencia de la Guardia Nacional, las inconsistencias de los discursos de las autoridades federales, las presiones políticas de Estados Unidos y México y las amenazas arancelarias del gobierno de Trump, pues, y fueron generando un proceso de mayor cierre de las fronteras, sobre todo de la norte, y mayor desaliento de las personas solicitantes de asilo o querer ingresar a los Estados Unidos de una forma indocumentada. Los motivos de salida. Encontrar un único motivo resulta complicado. Son una serie de factores que se conjugan y están imbricadas totalmente, porque hay una estructura desigual donde se imposibilita permanecer dignamente en comunidades de origen y de tránsito. También se reconoce dentro de este primer capítulo los niños
y los menores y adolescentes que fueron el 15,3% registrados dentro de la Redodem, dando un total de 3,857 menores acompañados y no acompañados que estuvieron, que está bajo nuestros registros. Pero es importante señalar que hay que visibilizar a estas poblaciones porque también son altamente vulnerados, igual que las mujeres, igual que la comunidad LGTBI, especialmente la trans, y los menores son altamente vulnerados. Hubo una violación sistemática de los derechos humanos con 1,412 robos, donde 250 señalaron que agentes del Estado fueron los perpetuadores de estos robos, 25 del Instituto Nacional de Migración y 182 agentes policíacos. Y para ir cerrando, algunas reflexiones en torno a estos datos. En 2019 se experimentaron cambios repentinos en materias de políticas migratorias, como muy positivamente en los primeros 2 meses, después en una política migratoria más cerrada. La brecha de país-destino entre Estados Unidos y México se acorta. Transitar por México se ha convertido pues cada vez más en un calvario. Y entonces, frente a este suplicio, los albergues, casas de migrantes, personas defensoras de derechos humanos, activistas y personas académicas tienen un rol fundamental, desde la atención humanitaria hasta la generación de conocimiento que incida en la toma de decisiones. Pues esto básicamente es una pincelada de algunos datos para invitarlos a que ustedes lean el informe de la Redodem 2019 y puedan darse cuenta de lo que ha sucedido en México en los flujos migratorios y especialmente en los flujos que han cruzado por las casas de migrantes que participamos dentro de la Redodem. Muchas gracias, los invitamos a consultar el informe de la Redodem en su página de www.redodem.org. Muchas gracias, Conrado, por tu intervención. Comentarles a los y las presentes que al finalizar nuestra transmisión subiremos el informe a la página que ya mencionó Conrado, redodem.org en sus buscadores, y ahí podrán acceder al material completo. Muchísimas gracias. Invitar de nuevo a las personas que están siguiéndonos en la transmisión a través de la página de Facebook, de nuestro perfil de Facebook, que es @R3 Dodem, y me parece que ya estamos en nuestra conexión de YouTube, Redodem MX, a todas aquellas preguntas que surjan a lo largo de las presentaciones nos la hagan saber. Lo mismo para las compañeras y compañeros presentes en este chat de Zoom. Muchísimas gracias, Conrado. Y como bien lo dijo Conrado, los flujos migratorios están cambiando en el país. A partir de esta securitización que vivimos y la externalización de la frontera estadounidense en nuestro país, la protección de las personas en movilidad humana ha sido fundamental. Y en ese sentido, entonces, a continuación presentaremos a través de la voz del compañero Gerardo Talavera. Gerardo viene de la organización PCR, Programa Casa Refugiados, es el director, y él nos presentará justo el capítulo que tiene que ver con el perfil de asentamiento en México, es decir, a todas aquellas personas que son sujetas de protección internacional en nuestro país. Adelante, Gerardo, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por asistir a la presentación de este informe, ya aunque sea de manera virtual. Como bien menciona Enrique, a mí me toca hablarles un poco sobre qué pasa con las personas ya en una situación de asentamiento y que mayoritariamente son personas que están buscando protección internacional por parte del Estado mexicano. Entonces, es muy, muy interesante ya cuando se acerquen a leer el capítulo, que como ya lo mencionan, estará disponible en unos minutos en línea, igual que el boletín de prensa, para que puedan consultar los datos concretos. O sea, nosotros, como ya lo mencionó hace un momento el padre Conrado, tenemos un registro de más o menos 26,400 personas en el año 2019, de las cuales ya hay un porcentaje de aproximadamente el 30% de personas que deciden
narrar, que eso es muy importante, es una narrativa de la entrevista que nosotros realizamos, deciden narrar que un lugar donde quieren estar es México. Y esto es muy diverso porque no significa que sea el lugar exactamente donde se tomó el registro. Nosotros, como saben, pues a lo largo del país vamos haciendo registros según cómo van llegando a las casas y a los albergues y a las asociaciones que somos parte de la red ODEM. Entonces hay muchas personas que llegan al sur del país y que narran que lo que quieren es instalarse mayoritariamente en una ciudad. De las 3 principales ciudades que los registros nos dan información, es que personas que llegan a alguna casa, son registradas, atendidas y dicen que se quieren quedar en México, mayoritariamente se quieren instalar en 3 lugares, en Monterrey, en Guadalajara o en Ciudad de México, siendo Ciudad de México el que mayor registro tiene de personas que deciden quedarse en el lugar. Esto implica que también hay una movilidad dentro del territorio nacional, pero que ya deciden instalarse en México. Igual hay otro volumen de personas que quieren quedarse en México, y que ya se encuentran en el mismo lugar donde deciden quedarse. Entonces, eso habla de distintos destinos. También hablar de que hay un grupo poblacional que actualmente está creciendo. Bueno, en 2019 empezaba a crecer, ya después iremos narrando otros datos, pero que es el grupo de personas, primero, deportadas de Estados Unidos hacia México, que ya no quieren regresar a Estados Unidos, y el otro es de personas que querían llegar a Estados Unidos y que por el contexto no quieren ya ir a Estados Unidos. Entonces, digamos que son distintos flujos, los cuales están implicando distintos retos a lo que en algunos contextos o en algunas narrativas denominamos procesos de integración local, ¿sí? Dentro de toda esta población es importante entender que los motivos de salida, el 69.1% de todos los datos que se registraron mencionan que es por motivos económicos, mientras que el otro 24.6% menciona que es la violencia. Por defecto, cuando hablamos de protección internacional y en esto que estaban mencionando justo hace unos momentos, vemos que ese casi 25% pues son personas que con acceso a información adecuada, que con un acompañamiento institucional por parte de las organizaciones del gobierno, donde las oficinas de gobierno tengan un acceso fácil para estas personas, pues deberían de estar buscando una protección internacional, siendo el desplazamiento forzado, llamado en otros términos, el motivo de salida de su país. También es importante entender que, bueno, se menciona la economía como una palabra que genera bienestar o que nos hace pensar que el tema del bienestar es un acceso a la economía, un acceso económico más bien. También es importante reforzar el tema de la comunicación, de la información adecuada y de la escucha activa por parte de las casas y por parte de los entrevistadores que están cargando esta documentación todos los días. ¿Por qué? Porque más atrás de lo que la persona narra de un motivo económico, también hay desigualdad, también hay violencia y que simplemente hay que no encuadrar, tampoco es el objetivo, pero sí entender que probablemente la palabra en la que están narrando su desplazamiento es una palabra coloquial más que profundice en la movilidad de estas personas. También detectamos que, bueno, actualmente y por los objetivos del informe, que son informes anuales, que tenemos unas estancias a corto y mediano plazo. Las estancias a corto plazo normalmente están reguladas pues porque las personas que sí se quieren quedar en México todavía no están tan seguras de cuál es el espacio adecuado para quedarse, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento. Hay una movilidad humana también, particularmente de Centroamérica, que se desplaza de contextos rurales y que llega a quererse instalar en contextos urbanos. Ese es un tema también muy importante a detectar, cómo se está haciendo la movilidad transnacional, el desplazamiento, que en este caso, porque ven perfiles de asentamiento que quieren llegar a México, cómo no nada más es de ciudad a ciudad, ¿no? Sino que implica contextos urbanos, implica contextos transnacionales e implica contextos también extracontinentales. Entonces es muy importante detectar que el flujo de estas poblaciones que se están empezando a quedar en México es muy diverso, tanto que hablamos de que pueden ser hasta 50, 60 nacionalidades al año, las cuales se registran dentro de la red ODEM como parte de personas que quieren quedarse en México y que buscan protección internacional en ese sentido. De los grandes retos que pueden encontrar en el capítulo hecho por la colega Jessica Nájera Aguirre es los 4 grandes retos en temas de integración local, que es el trabajo, la educación, la salud y un cuarto que es la vivienda. En temas de trabajo,
algo que se puede detectar es que se encuentra un trabajo precario o que no permite las condiciones mínimas para que las personas puedan sobrevivir en el contexto donde se encuentran. Eso es fundamental. Si ya están buscando asentamiento, el reto de las comunidades receptoras tendría que estar asociado a la posibilidad de generar los mínimos indispensables para que las personas puedan, pues, quedarse en el lugar donde decidan quedarse. Un segundo es la educación. Si bien ha habido mejoras en el acceso a educación, digo, actualmente tiene otros retos, este es el informe del 2019, pero sí veíamos que ya estaba habiendo mayor apertura por parte de las instancias educativas para abrirle las puertas a la niñez, sobre todo para que empiece su proceso de educación o lo continúe. Después hay un proceso el acceso a la salud. En 2019 veíamos que notoriamente estaba siendo diferenciado por la comunidad en la que se encontraban. Había localidades en el sur del país donde era inaccesible los servicios de salud versus ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, donde ya tenían acceso a salud, pero resultaba ser complejo, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que ir atendiendo, que lamentablemente se está focalizando o zonificando, y es algo que tendríamos que estar atendiendo mayoritariamente, o es parte de las recomendaciones que hace este informe. Y finalmente, algo que normalmente está invisible en la narrativa del proceso de integración y de asentamiento es el acceso a la vivienda. ¿Sí? Todos estos 4 puntos de integración pues son cosas que también tendríamos que estarnos cuestionando hacia adentro como país, qué condiciones nos ofrecemos hacia nosotros mismos, ¿no? Y bueno, ya para acabar, porque ya estoy en tiempo, es eso, el detectar la vivienda como un proceso de asentamiento importante a poner en el debate, porque está completamente invisibilizado cómo es este proceso, que a veces es tortuoso, de dónde las personas están viviendo y en qué condiciones cuando salen de las casas, ¿no? Que eso es fundamental. Y ya nada más concluyo mencionando que dentro de estos roles de asentamiento, los grupos mayoritarios que deciden quedarse en el territorio, desde los registros que nosotros tenemos, está asociado a familias y a mujeres. ¿Sí? Entonces, eso es una señal importante porque lo que están buscando, más allá de un tema económico, como lo mencionan los datos, están buscando espacios seguros y espacios de tranquilidad donde puedan desarrollarse como cualquier persona tenemos derecho. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y no olviden, por favor, sus preguntas si tuvieran en el chat de las redes y consultar el informe que ahorita les pondremos la liga. Muchas gracias, Enrique. Sí, muchísimas gracias, Gerardo, por la aportación. Y bueno, pues efectivamente el tema de la vivienda es todo un tema para todas y todas nosotras y nosotras que brindamos acción humanitaria a estas personas en movilidad. Y que más allá de eso, el derecho a la vivienda tendría que ser un derecho con o sin regular estancia en nuestro país, como lo dice el artículo 4º constitucional, ¿verdad? Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, pues de nueva cuenta, hacer un agradecimiento para todas aquellas personas que siguen la transmisión por Facebook Live, decirles que al final solo estaremos transmitiendo por esa vía. Invitarles, me están comentando mis compañeros y compañeras que tenemos en este momento 170 personas visualizando ahorita la transmisión, y bueno, obviamente lo interesante es que se va a quedar ahí en la página de Facebook de la Redodem para quien en otro momento pudiese volver a retomar la presentación de este informe, pues nos van a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todas ustedes, igual a todas las personas que se encuentran con sana distancia a través de la transmisión aquí mismo en Zoom. Y insistir, tanto página de Facebook como Zoom que están aquí presentes, poder hacer sus preguntas al chat general. Y bueno, compartiendo entonces la siguiente intervención, hablaremos entonces ahora sobre cuál es el perfil de desplazamiento interno forzado que presenta el propio informe. También un poco hablar sobre este programa Quédate en Casa, o el Migrant Protocol Protection, el MPP por sus siglas en inglés, y cuáles son los procesos de deportación que se han dado en nuestro país. Y para ello será otra persona, miembro de esta gran comunidad de la Redodem, que es Héctor González Díaz, de Casa Nicolás, a quien en este momento le doy el uso de la voz para que haga la presentación. Muchas gracias, Héctor. Adelante. Muchas gracias, Enrique, y muy buenos días a todos. Pues sí, efectivamente, cuando estamos hablando de migración, constantemente pensamos en todos nuestros hermanos centroamericanos que van pasando por nuestro país, saliendo de una situación difícil, pasando por una situación difícil y llegando a una situación complicada en los Estados Unidos.
También pensamos en los mexicanos mismos que van hacia el extranjero y que padecen todas estas cosas que se van mencionando durante el informe. Pero en esta ocasión el informe quiere poner luz también sobre los desplazados internos forzados que quizá no tenemos tan visualizados y son un grupo de gente creciente en el país que requiere una atención porque también tiene una situación de vulnerabilidad. Particularmente a partir de las políticas de combate al narcotráfico, a partir del 2006, se empieza a registrar un incremento en estos desplazamientos, sobre todo forzados por violencia, por crimen organizado. Y estima el informe que hay 300,000 personas que de 2016 al 2019 han tenido que ser desplazados dentro de nuestro país sin estar pensando irse necesariamente a otro lado. Esto es un fenómeno no exclusivo de México, es un fenómeno global. Se calcula que en el 2018 hubo 28 millones de desplazados internos dentro de cada uno de los países a nivel mundial. El 40% de esos 28 millones, casi 11, fueron por temas de conflicto y violencia. Los otros 17 millones, que viene siendo 60%, un poco más, fue por tema de fenómenos naturales que los obligó a desplazarse de sus lugares de origen. En América, este número en todo el continente es más bajo, son 2 millones los que se estiman como desplazados, específicamente en el 2018. De esos 2 millones, la mayoría, más de 1 millón, se desplazaron dentro de Estados Unidos, bueno, que tienen unas dinámicas distintas, pero en nuestros países latinoamericanos, pues ahí vimos que principalmente en El Salvador tuvo mucho movimiento, 250,000 de personas, 212,000 en Colombia, también es un tema muy frecuente, muy vivo en la comunidad colombiana. Luego ya Brasil, Cuba y México en un séptimo lugar con 31,000 personas que se identificaron con desplazamiento forzado en 2018. De ahí la estadística es muy parecida, 40% por temas de violencia, 60% por temas de desastres naturales, ¿no? Y sí, podemos decir que esos son los dos principales temas. Hay un tema también de desastres económicos y de políticas que hacen que la gente tenga que desplazarse porque no está pudiendo conseguir el sustento donde se encuentran. Seguramente el 2020 nos arrojará cifras importantes en ese sentido. Y también hay a veces megaproyectos, ya sea públicos o privados, que hacen o forzan a la gente a tener que cambiar de lugar, ¿no? Hay que pensar que estas personas, estos desplazamientos también suponen un drama a nivel individual, a nivel familiar y también tiene un impacto colectivo, ¿no? No pocas veces estas personas que tienen que ser desplazadas se encuentran ante ambientes hostiles, ante ambientes que los excluyen, donde hay violaciones también a los derechos humanos, llegan en situaciones muy vulnerables, sin acceso a trabajo o a seguridad o a servicios médicos o a vivienda que ahorita platicábamos. Y bueno, hay que pensar, hay gente que viene de zonas donde habla poco el español, llega a las ciudades y verdaderamente está a merced de la gente, tanto como lo hablamos de los migrantes. Particularmente nosotros identificamos que por temas de violencia se mueve gente o se desplaza gente de los estados de Guerrero, de Sinaloa, de Michoacán, y por temas de desastres naturales los identificamos más en Oaxaca, en Chiapas. En nuestra red se tienen documentadas, realmente el número es pequeño, son 70 personas que llegaron a alguno de los albergues que estamos asociados o relacionados con la red, 44 hombres, 26 mujeres. Es un número pequeño, pero no habla de que el fenómeno sea pequeño, sino habla de que tiene poco cauce hacia las casas de migrantes o hacia las casas que tenemos, ¿no? Esta gente normalmente llega a cierto desamparo. En nuestro caso nos llegan algunos que nos envían la gente aquí de la policía o de protección civil que los destina hacia su refugio, los atendemos, tienen también necesidades o vulnerabilidades muy parecidas al de los migrantes centroamericanos que recibimos constantemente, ¿no? Y bueno,
hay casos que hemos recibido, por ejemplo, personas que les vendieron allá en el sur del país el sueño americano de que les consiguían un trabajo y una mejor vida en Estados Unidos, que si no tenían dinero, vendían los terrenos, pero todo eso era nada más para encontrarse con que era un fraude, que donde pues, no podían pasar hacia la frontera y ya no pueden regresar a su lugar porque ya vendieron todo, además da vergüenza de regresar para allá y de alguna manera los hemos atendido tratando de reubicarlos o insertarlos acá en nuestra ciudad de Monterrey, ¿no? Hay familias también que por cuestiones de sequía, que trabajan en el campo, se endeudan, no producen su campo, tienen que salir también para evitar huir un poco de los acreedores agresivos y bueno, también se encuentran en el desamparo cuando llegan a las ciudades y no hay cauces para poderlos ayudar, ¿no? Nos topamos también con casos de mujeres, también de zonas del sur, que les ofrecen trabajos, que en principio se ven muy bien, y a la hora que llegan a Monterrey, pues realmente, o a las ciudades grandes, pues nosotros en el caso particular nos hemos topado con casos donde que llegan con engaños para meterlas en redes de prostitución y entonces hay que, no saben ni cómo salir de ahí y finalmente a través de nuestras casas se encuentran una manera de salirse de esas redes y poder reinsertarse, ¿no? Ante esta situación, en el informe ahonda en decir, tenemos que trabajar en identificar las necesidades de estas personas, especialmente de las comunidades indígenas, el invitar a que se hagan políticas públicas, un marco legal para estas personas que tienen que trasladar de tal manera que puedan encontrar cauces para ese desplazamiento interno. Y bueno, el no dejar de visibilizarlos, denunciar los abusos que a veces ocurren hacia ellos y pues el generar el apoyo ya sea directo de parte del Estado o a través de las organizaciones de la sociedad civil al acompañamiento y la solidaridad con estas personas. Muy bien, Enrique, es lo que tenía para compartir el informe. Los invitamos a leerlo, donde viene más a detalle todos estos temas del desplazamiento interno forzado. Sí, muchísimas gracias, Héctor. Gracias por la presentación. Bueno, ahora daríamos el uso de la voz a una parte de nuestro propio informe que ha sido como fundamental en este proceso de documentación de la población en situación de movilidad humana que atendemos y ahora ya con esta variable de unos años a la fecha, las personas sujetas de protección internacional, que es justo la documentación de las violaciones a derechos humanos que observamos. Y en ese sentido, entonces, invitaría a otra persona miembro de esta Redodem, a la compañera Abril Martínez, que ella viene del Centro Comunitario Interdenominacional de Acompañamiento a Personas Migrantes, ABA, AC, para que sea ella quien nos narre lo concerniente a este punto de la documentación de las violaciones a derechos humanos. Adelante, Abril. Muchas gracias, Enrique, y buenos días a todos. Agradezco que nos acompañen en esta mañana. Comienzo mencionando que Redodem, en sus funciones de registrar y analizar la información, visibiliza y caracteriza los múltiples eventos que una sola persona puede sufrir durante la ruta migratoria. Me gustaría comenzar con un panorama general, el cual se ve plasmado precisamente en el informe, que como se sabe, en el 2019 México pasó por diferentes panoramas y uno de ellos fue y es la presión del país vecino del norte, el cual hostiga a controlar la migración irregular, de la que México ha sido pues testigo por años, no olvidando que nuestros paisanos también son parte de esta movilidad. Un acuerdo pactado con amenazas arancelarias provocó a México tomar acciones sin precedentes, ocasionando que las personas en situación de movilidad se enfrenten a un escenario de persecución, de deportación y violación a derechos humanos con esquemas de restricciones y vigilancia. Estas acciones son ejecutadas por la nueva institución de seguridad pública, la Guardia Nacional. Este organismo implementa medidas con el fin de detener el flujo migratorio.
una de las cuales fue el despliegue de 6,000 elementos en la frontera con Guatemala. Elementos de seguridad que se enfrentarían a familias, padres de familia atemorizados, mujeres, personas de la comunidad LGBT, niñas y niños que apuestan su vida y su dignidad por un mejor futuro, que vienen huyendo de la violencia que existe en sus países, así como de una economía golpeada. Y al llegar a la frontera de México, encontrarse con elementos bien armados para defender la seguridad nacional. México participó con una política migratoria con enfoque en seguridad nacional, criminalizando y estigmatizando la movilidad humana. Y de esta forma, los derechos humanos de las personas en situación de movilidad pasaron a ser secundarios para aquellos que prometieron en algún momento apoyarlos. Las acciones implementadas bien lograron diseminar los flujos migratorios, y el poco flujo migratorio que entraba se enfrentaba a violación de sus derechos por ejecución y por omisión, pues no se está garantizando el pleno y libre acceso a sus derechos. Algunos ejemplos que me gustaría mencionar de violación de derechos humanos a personas en situación de movilidad que la REDODEM ha podido registrar son agresiones sexuales, robos, extorsiones, negación de alimentos y agua, negación de atención médica, negación de traducción, negación de apoyo consular, negación de información y detenciones por largo tiempo y en situaciones indignas. Y esto es solamente por mencionar algunos que se han registrado en la REDODEM, que REDODEM ha logrado clasificar con base a la forma en que la persona vivió los hechos, pudiendo ser la persona víctima directa, testigo. El panorama desalentador no solamente fue, como lo comentaban mis compañeros, en la frontera sur, también lo fue en la frontera norte, en donde personas vulnerables solicitando asilo en los Estados Unidos eran retornadas de inmediato a territorio mexicano sin importar su nacionalidad ni vulnerabilidad. Esto es un reto para México, el garantizar una atención integral bajo estricto apego a derechos humanos, ya que los campamentos aumentan día con día en número de personas que esperan una oportunidad para ingresar al país vecino. Desde este panorama, las personas en situación de movilidad son vistas desde múltiples perspectivas. Para México y Estados Unidos se convirtió en una amenaza para la seguridad nacional. Para sus familias, pilares en su economía, gracias a las remesas que envían. Para el país, para el crimen organizado, fuentes de ingreso, oportunidades de lucro. Incluso para los empresarios, mano de obra esclavizada, ya que emplean informalmente a personas en situación de movilidad con jornadas largas y pesadas a cambio de pagos miserables. Bien, el trabajo que realizamos las casas y albergues migrantes resulta importante y muy valioso, porque además de recopilar, sistematizar y analizar la información, los y las defensoras de derechos humanos visibilizan las situaciones que pasan las personas en situación de movilidad, brindando un soporte a cada caso en particular. Los datos estadísticos de la REDODEM arrojan consistencias en relación con los años pasados, que es que Estados Unidos sigue siendo el país principal de destino y México el segundo país de destino. Que esto puede ser el reflejo del fortalecimiento de la frontera entre México y Estados Unidos, así mismo como el discurso desalentador en torno a la migración por parte del mandatario de los Estados Unidos. Invitamos a todos los que ven y oyen esta presentación a leer, analizar y concientizar el contenido que este trabajo en red ha logrado plasmar en cada una de sus páginas, promoviendo en todas nuestras acciones y aún en la más mínima los derechos humanos. Y bueno, quisiera finalizar citando y parafraseando a Benedetti. La palabra libertad es más que una palabra aguda. Muerte es más que una palabra grave o llana. Y cárcel es, por suerte, una palabra esdrújula. Y olvidan poner el acento en el hombre. La culpa no es exactamente de ellos, sino de otros más duros y siniestros.
Uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede. Por eso estoy aquí, mirándolos y echándolos de menos. Ellos han decidido jugarse la vida y jugársela en serio. Y jugaron a que los ladrones eran policías. Y jugaron a las escondidas. Y si te descubrían, te mataban. Y jugaron a la mancha. Y la mancha era de sangre. Por eso en este juego no oculto tus llagas, tus brazos y tus piernas separados de tu cuerpo, las botas en tu cara. Es demasiado dolor para ocultarlo. Y en ese juego estás con tus hijos y gritaste como loco, que también es una forma de callar. Olvidaste los números, los teléfonos, las calles, el color de los ojos y los cabellos, y las cicatrices, y en qué esquina, en qué parada, en qué casa. Y acordarte de los tuyos, de sus caritas, te ayudaba a callar. Porque una cosa es morirse de dolor y una cosa es morirse de vergüenza. Ahora pueden preguntar y podemos responder. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llora, llora, hijo. Son mentiras que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos. Gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos. Porque es mejor llorar que traicionar. Porque es mejor llorar que traicionarse. Llora, pero no olvides. Muchas gracias. Muchas gracias, Abril. Potentes palabras del maestro Benedetti. Muchísimas gracias por la intervención y bueno, pues a continuación y un poco para seguir con esta planeación que teníamos y el buen uso de su tiempo, me gustaría entonces ahora hacer la introducción para que la compañera Anaí Castillo, del Centro de Apoyo Marista al Migrante, el CAMI, que está en Querétaro, nos presente, por favor, los datos concernientes sobre el balance de la política migratoria que ha tenido el gobierno mexicano. Entonces, Anaí, te dejo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Buenos días a todas y gracias a quienes nos siguen. Bueno, para abordar el capítulo, específicamente el capítulo que les voy a compartir, que es escrito por Rafael Moreno Villa, no a la detención migratoria, la exigencia que llegó para quedarse, no sería suficiente, digamos, hablar del pronunciamiento que hicieron las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales al Estado mexicano para, digamos, cumplir con sus obligaciones respecto al respeto y garantía de los derechos humanos de las personas, sino que más bien tendríamos que hablar, o ahí me centraré como en las razones que nos llevaron como a este pronunciamiento, a exigir esta no detención, digamos, ¿no? Para esto voy a comenzar haciendo un comparativo entre el 2018 y el 2019, porque como bien ya decían mis compañeros, mi compañera, el 2019 fue un año de picos, digamos, ¿no? Un año en el que incrementaron y se transformaron muchísimo los flujos migratorios. Por ejemplo, en el primer semestre del año, en el 2018 cerró con un número oficial en este semestre particular de 8.521 deportaciones. El 2019 tuvo un incremento del 260% respecto a esta cifra, que serían 31.396 deportaciones, únicamente en el primer semestre de este año. No solo incrementaron como los números gruesos de las deportaciones, sino que incrementaron también las deportaciones de los perfiles con mayor índice de vulnerabilidad, como ya nos compartía nuestro compañero Conrado hace rato. Por ejemplo, para las mujeres, el 2018 cerró con una cifra oficial de todo el año de 10.749 deportaciones y el 2019 con un total de 21.547 deportaciones de mujeres, lo que significó un incremento de un poco más del 100%. Para niños, niñas y adolescentes, porque también ellos son detenidos y deportados, hubo un incremento. El 2018 cerró con 29.258 deportaciones de niños, niñas y adolescentes, y el 2019 con 51.999 deportaciones, lo que representó en ese sentido un incremento del 77.7%. Desde luego que estos números o estos incrementos se explican, como ya decían, con la variación de los flujos migratorios, con estos movimientos masivos de personas
o estos movimientos masivos de familias, ¿no? Que encontraron una forma segura, digamos, entre comillas, de movilizarse por nuestro territorio nacional. Pero no solo por eso, sino por lo que ya se venía diciendo y reiteramos, ¿no? Por el endurecimiento de las políticas públicas, sobre todo en la frontera sur, para estos acuerdos o para sostener estos acuerdos binacionales con Estados Unidos, como el programa Quédate en México, o por el despliegue de las 6,000 elementos de la frontera, en la frontera sur por parte de la Guardia Nacional, ¿no? No solo podríamos hablar entonces del número de personas que fueron deportadas, si no hablamos de estos centros de detención que nuestras autoridades llaman estaciones migratorias, pero desde la REDODEM nos pronunciamos a que son centros de detención por todo lo que esto implica y por lo que ahora les voy a compartir, ¿no? En el 2019 estaban en funcionamiento alrededor de 29 estaciones migratorias que tenían un total o una capacidad total para detener a 3.553 personas. 4.132 con estos centros de detención que se abrieron como de manera temporal en el país. Si ponemos en comparativa el total de deportaciones que hubo en el 2019, que fueron 186.750 personas deportadas, y estos centros de detención tenían solamente una capacidad para 4.132 personas, nos podemos dar cuenta por lo menos del hacinamiento en el que estaban durante el tiempo que estaban en estos centros de detención mientras eran deportados, ¿no? Para poner otros datos como sobre la mesa, ya hablando particularmente de dos centros de detención muy importantes en el país. El primero es el de Tapachula, Chiapas, la estación Siglo XXI. Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante abril y mayo, esta estación estaba excedida en 200% su capacidad, pues tiene una capacidad para detener a 960 personas y albergaba alrededor de 2,000 personas. Otro de los centros de detención principales en nuestro país es la de Acayucan, y en abril, según este informe, albergaba 1,300 personas cuando su capacidad es de 836 personas. Esto, pues, por lo menos significó la violación del derecho de acceso a la salud de todas las personas que estaban ahí, porque hubo incontables noticias de personas, la situación como la enfermedad que vivían estas personas en estos centros de detención. De todos estos centros de detención, solo 12 contaban en el 2019 con un área médica y solo 2 tenían como personal especializado para la atención psicológica de las personas que se encontraban ahí detenidas. Esto no solo es preocupante la falta de atención física y mental dentro de estos centros de detención, sino que es lamentable la falta de capacitación y sensibilidad por parte de los servidores públicos que no consideran su obligación como representantes del Estado garantizar el acceso a la salud de las personas que están bajo su responsabilidad. Estas omisiones por parte del Estado representan vidas humanas o cobran vidas humanas, como es el caso de la estación migratoria Las Agujas, donde una niña de 10 años perdió la vida por la negligencia de las autoridades presentes y por la falta de atención médica. También las infancias, como les decía, son detenidas y también a las infancias se les violentan sus derechos dentro de estos centros de detención. Solo 11 de todos estos centros de detención tienen un área especializada para familias. Sin embargo, en los 3 principales centros de detención del país, que son Iztapalapa, Acayucan y Tapachula, se encontraron reiteradamente detenidas infancias y adolescencias dentro de estos centros de detención. Hablando particularmente como de los procesos de detención que registró la REDODEM, se registraron al menos 187 personas que dijeron haber sufrido un periodo de deportación en un periodo no mayor a 1 año, ¿no? De estas deportaciones, la nacionalidad que más fue deportada, o las personas de nacionalidad, fueron hondureñas. Estas representan el 70%. Y cabe mencionar, aunque es una muestra muy pequeña, que 4 de estas 187 dijeron ser mexicanos. Esto nos da cuenta, pues, de las prácticas del Instituto Nacional de Migración, que están basadas para la detención y la deportación en impresiones discrecionales que terminan por ser discriminatorias, criminalizantes, xenófobas y, en una palabra, pues violatorias. Es por eso que no solo a nivel nacional las organizaciones que trabajamos en defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes nos pronunciamos a la no detención,
sino que organismos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le reiteraron a México su obligación por velar por la seguridad y la integridad de las personas detenidas en estos centros de detención, recordándole un poco también todos los tratados internacionales que México ha firmado y a los que se ha obligado. Bueno, desafortunadamente, para cerrar ya, porque ya estoy en tiempo, pues como ya han dicho mis compañeros, todo esto que hemos compartido pues da cuenta que pese al cambio de gobierno que México vivió, en el 2019 México sigue firmando y ratificando estos tratados simbólicamente, digamos, sin que haya una transformación sustancial en cuanto a legislatura, que haya una transformación en esta visión que no sea criminalizante y se atienda más bien desde una visión de asistencia humanitaria, de respuesta humanitaria, y que sus funcionarios sigan sin apelar a sus competencias o sin cumplir sus competencias. Gracias. Sí, muchas gracias, Anaí. Y bueno, recordar que así como que la ley de migración y algunas otras normas están plagados de eufemismos donde esconden la realidad práctica que viven las personas en movilidad, ¿no? Y bueno, y recordar también que en este mismo momento, organizaciones que están congregadas a través del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria y otras organizaciones que desde el 2014 aunado a agencias de Naciones Unidas, en este momento en el Congreso se está tratando de armonizar las leyes para que se respete y garantice los derechos de los niños y adolescentes en movilidad, ¿no? Entonces también me parece que es necesario que nos sumemos a esa campaña, ¿no? Para favor de esta población y que al final, y lo que dice el artículo 1 constitucional, donde todas las personas en este país gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de los que México sea parte, pues se vuelve efectiva, ¿verdad? Entonces, gracias, Anaí. Y bueno, finalmente invitaría ahora a que se presenten las conclusiones de este informe y las recomendaciones que como red hacemos a la hermana Magda, nuestra coordinadora y quien hace punto de encuentro y focal de todas y todos nosotros aquí convocados como red. Y bueno, hermana, adelante. Tienes el uso de la voz. Bueno, pues al escuchar todas estas exposiciones y leer el documento, que ha sido un trabajo arduo de parte de las organizaciones que conformamos la Red ODEM, voy a leer primero las conclusiones a las que se ha llegado. Primero, pues poder decir que en el año 2019 continuaron las movilidades humanas provenientes de Centroamérica mediante las caravanas o éxodos migratorios. Y esto ha sido un aumento considerable también de personas venidas de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, así como transcontinentales, sobre todo del África y la India. Esto dio pauta para incluir en los perfiles, además de los ya tradicionalmente conocidos, el aumento de jóvenes, niños y adolescentes no acompañados, miles de mujeres, familias y personas con orientación sexogenérica no heteronormativa. La amenaza por parte del gobierno de los Estados Unidos de aumentar los aranceles a México si no frenaba la migración del sur, que tuvo como consecuencia el despliegue de 6,000 agentes de la Guardia Nacional en el sur de México para cumplir con lo que le demandaba el presidente Donald Trump al gobierno mexicano.
El programa emitido por el gobierno estadounidense, denominado Protocolo de Protección al Migrante, la extraterritorialización del asilo, que puso de manifiesto una transformación radical, no solo de las políticas de protección internacional de este país, al modificar no solo su propio sistema de asilo, sino que además convirtió la zona fronteriza norte de México en un espacio en donde las personas han sido obligadas a esperar indefinidamente durante meses, incluso años, la resolución de sus procesos migratorios. Además de atender a las personas en movilidad en los diferentes espacios, realizamos un registro de recolección de información sobre las personas en situación de movilidad que acudieron durante el año a estos espacios que conforman la red. Los hombres siguen siendo mayoría, así como las familias monoparentales. Hay un aumento también considerable de adolescentes no acompañados, en menor proporción niños acompañados y familias nucleares, mujeres con orientación sexogenérica. Estos perfiles ya presentándose como participantes en este proceso de movilidad. Casi la mitad de las mujeres refirieron salir de los países por motivos de violencia. Que en México se materializan múltiples movilidades y en el que la respuesta por parte de los gobiernos, de los gobiernos en turno han dejado mucho que desear en cuanto a la protección efectiva de sus derechos humanos, dificultando en el acto la atención de la sociedad civil que se ve obligada a brindarles. México queda constatado como un país de asentamiento para aquellos que no tienen posibilidades de regresar a su país de origen, pero tampoco de ir a sus países de destino, lo cual genera problemas de acceso a vivienda, empleo, educación y salud para ellos, además de que se suman problemas como la segregación y la discriminación. México es un lugar en el que también convergen historias de deportaciones previas. Es así como la Red ODEM registró que poco más de una cuarta parte de las personas registradas en el 2019 refirieron haber vivido procesos de deportación. La estrategia de Estados Unidos de regresar a las personas a sus lugares de origen han traído una serie de precariedades, desigualdades y violencias que no representan un final en su proceso migratorio. Las ausencias de redes familiares y comunitarias, así como la desprotección del Estado, agudiza la crisis que viven estas personas, por lo que México figura como un país que no cumple las condiciones para brindar protección a las personas mexicanas que paradójicamente se convierten en personas indocumentadas en su propio país. La red también logró contar con información sobre agresiones y probables violaciones a los derechos humanos que vivieron las personas en situación de movilidad durante sus diferentes procesos, durante tránsitos migratorios, en la espera de resoluciones de procesos migratorios administrativos, en libertad o privadas de su libertad, así como durante los procesos de aprehensión, detención y deportación, dentro y fuera del proceso de deportación. La Red ODEM también hizo una apuesta para identificar y visibilizar todas aquellas muestras y acciones de solidaridad que se brindan por parte de actores no gubernamentales en favor de las personas en movilidad, constatando que a pesar del desalentador escenario que presenta México en cuestiones de agresiones y violaciones a derechos humanos, hay acciones de solidaridad y empatía por parte de distintos actores
que significaron que por un medio de más de 9 meses, más de 7,000 personas refirieron que fueron a alguno de los espacios de acompañamiento, siguiendo de las personas de las comunidades o a las comunidades a pedir ayuda de organizaciones no gubernamentales y de otras personas en situación de movilidad. Es decir, que la sociedad civil y las personas de las comunidades han asumido la responsabilidad que les corresponde a cada uno de los estados en los que se mueven estas personas. Esto es importante, que se visibiliza las acciones de la sociedad civil que busca una sociedad más justa, así como los lugares en donde el Estado tiene omisiones. La Redodem reconoce también las limitaciones que tiene respecto a las posibilidades reales y materiales en la realización del registro de información que hace desde los diferentes espacios y acompañamientos que le integran. Debido a las complejidades de la situación, es un reto lograr brindar el servicio a las personas en movilidad y además hacer el registro de quienes pasan por estos espacios. Pero es necesario continuar en esta labor. Se ha detectado una mayor necesidad de registrar información sobre el estado de salud físico y mental de las personas en movilidad. El registro que hasta ahora se hace es fundamental para la generación de estrategias que sean tomadas en cuenta para las políticas públicas. Ante lo expuesto en este informe, se considera que es necesario que se reconozca y se cuente con un marco jurídico que identifique y brinde atención a las personas víctimas de desplazamiento forzado. Asimismo, es necesario que el gobierno mexicano y los estados desarrollen e implementen políticas públicas y programas desde un enfoque diferenciado e interseccional para todas las personas que han vivido procesos de deportación o han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos, mismas que contemplen la atención psicológica y de salud mental de las personas y de atención jurídica requerida para el acceso a sus derechos. Es primordial seguir generando acciones que permitan la vinculación entre organizaciones de la sociedad civil que posibiliten estrategias en favor de las personas en movilidad. Por ejemplo, en términos de brindar atención para todas las personas víctimas de desplazamiento interno forzado. La red considera que la información vertida en este informe da cuenta de las complejidades que atraviesa el fenómeno migratorio que se presenta actualmente en nuestro país. Se espera que esta información sirva para la generación de estrategias que contrarresten la estigmatización y la criminalización de las personas en movilidad, así como la mayor generación de espacios solidarios y de hospitalidad. Finalmente, para la red es importante mencionar que si bien el reconocimiento de la dignificación de la movilidad humana, así como la fortaleza y esperanza de las personas en movilidad para encontrar dignidad y justicia mediante redes de apoyo y solidaridad, forman parte de los espacios que la conforman. Es algo que no puede aprenderse a través de los datos cuantitativos registrados. El acompañamiento directo que realizan los cientos de personas que brindan servicios en cada uno de los espacios que la integran posibilita el acercamiento y reconocimiento de cada una de las personas en movilidad como personas con rostros y nombres propios, con sueños y esperanzas y deseos que les hacen seguir en la constante búsqueda de una vida digna para ellos, ellas y sus seres queridos. Brevemente,
daré algunas recomendaciones puntuales dirigidas sobre todo al gobierno mexicano y a los estados que conforman este país. Primero es el cesar las expresiones de hostilidad con que reciben a las personas migrantes en las fronteras. La militarización es una respuesta contraria a los derechos humanos y propicia la criminalización de las personas en situación de movilidad. Se llama a supervisar y limitar las acciones tomadas por la Guardia Nacional en labores de control migratorio con respecto a los albergues y la detención de migrantes para mantener el acceso de sus operaciones dentro de los límites establecidos por la ley. Recoger y proteger, garantizar el derecho de todas las personas, sin importar su raza, género, clase, nacionalidad, edad o estatus migratorio, a defender los derechos humanos. Diseñar propuestas e implementar protocolos de atención a las personas migrantes en todas las dependencias encargadas de garantizar el derecho, el acceso a derechos, como la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría del Trabajo, Previsión Social, Instituto del Seguro Social, Instituto Nacional de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de la Mujer, etc. Garantizar el derecho a la identidad de las personas migrantes y refugiadas para facilitar el acceso a sus derechos. Colaborar con el Consejo Nacional para prevenir la discriminación en una campaña que promueva los derechos de los migrantes y de quienes los defienden. Fortalecer las capacidades del mecanismo de protección a defensores periodistas para garantizar la seguridad e integridad física de las personas migrantes. Detener inmediatamente la colaboración del Gobierno de México con el de los estados e integrar física de todas las personas solicitantes de asilo que han sido enviadas a México bajo el programa de protocolo de protección, así como garantizar la seguridad e integridad física de todas estas personas solicitantes de asilo que han sido enviadas a México. Garantizar el derecho a solicitar asilo en los puertos fronterizos. Que la Secretaría de Relaciones Exteriores se limite a sus funciones de política exterior y la migratoria regrese a la Secretaría de Gobernación, promoviendo la unidad política migratoria y construyendo un programa integral con la participación de la sociedad civil. Crear y promover espacios seguros para las personas desplazadas en la frontera norte. Y la última recomendación que llegó para quedarse, citando al padre Rafa Moreno, por las causas, razones y necesidades múltiples, por lo tanto, todos los gobiernos y la sociedad del mundo deben garantizar y facilitar todas las posibilidades para que este derecho sea respetado de ser ciudadanos del mundo. Gracias. Muchas gracias, hermana Magda. Nos sumamos todas y todos los miembros de la Redodem a las conclusiones y recomendaciones que viertes. Y bueno, pues entonces en este momento continuaría bajo la dinámica que se les comentó a todas y todos, responder en la medida de lo posible algunos de los cuestionamientos que tengan. Y en ese sentido, antes de darles, de leer las preguntas y tratar de darles una respuesta, me gustaría compartirles también una novedad que van a tener al finalizar esta presentación virtual. Nos gustaría comentar que como red nos hemos tratado de
que la brecha tecnológica y que el Internet de las cosas, como le llaman hoy en día, esté presente en nuestro cotidiano. En ese sentido, en la misma página donde les invitamos a bajar el informe, de este informe 2019, en esta misma página ustedes encontrarán un apartado que le denominan los programadores un dashboard, en donde tendremos un nuevo insumo que nos ayudará a entender esta realidad ubérrima que pasamos y que pasan las personas en movilidad humana y sujetas de protección internacional por nuestro país. En ese sentido, encontrarán en este apartado de la página algunos pequeños boletines en donde trabajamos con la propia numeralia y la información sociodemográfica de nuestra base de datos para ponerla justo a disposición de todas las personas que estén interesadas en conocer estos indicadores. Y bueno, y la otra cosa es que a final de cuentas nuestra red surge como la necesidad de documentar toda esa cifra negra que el propio Estado mexicano no puede hacerlo, o si lo hace a través de procesos de detención, lo cual creo que a todas las personas presentes, les será de mucha utilidad. Entonces, insisto, al finalizar esta transmisión podrán tener la información de este apartado, de este dashboard, en nuestra página redodem.org. Y bueno, a continuación entonces trataremos todas y todos de responder. Y hay una pregunta aquí directamente nos la hace el compañero Emilio González, que él trabaja en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, aquí en México, y nos pregunta y nos dice, Emilio menciona, dice, dentro de las variables del cuestionario de la Redodem se recogen las razones de violencia de manera multicausal, pero... perdón, a ver. Perdón, es que con tantas... buenos días, dice, felicitaciones a todos y todas las compañeras de la Redodem por este informe. Estoy de manera extensa, ¿no? Un caluroso saludo a nombre del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Tengo una pregunta. ¿Podrían explicar con más detalle cómo midieron la variable de violencia como causa de salida de personas migrantes? ¿El informe reporta los hallazgos de manera multicausal o no? Y luego dice, finalmente en su pregunta, ¿había opción de medir así las respuestas? Y bueno, al respecto, podemos comentarles, Emilio, que dentro de las variables del cuestionario de la Redodem se recogen las razones de violencia de manera multicausal, pero también mencionarte que ha habido cambios en dichas variables que se dieron en el año 2000, me parece 18-19, y por lo tanto no se pudo cruzar esa multicausalidad. Y bueno, por otra parte, también nos gustaría comentarte que por la experiencia que observamos dentro de la atención humanitaria cotidiana en las casas, albergues y comedores, de todos estos 23 actores que formamos parte de la Redodem, podríamos comentarte que en un inicio escuchamos que la razón principal del desplazamiento forzado puede ser un motivo económico, ¿no? Pero justo cuando hacemos esta entrevista y platicamos con las personas en movilidad, nos podemos dar cuenta que puede estar imbrincado con otros temas de violencia, ¿no? Que es justo la razón. Y creo que por ahí también es interesante entender que la importancia que luego tienen estos espacios de ayuda humanitaria y el trabajo que hacen en conjunto con otros actores. Aquí, digo, tú mismo, Emilio, trabajas con uno de ellos, ¿no? Con el ACNUR, para en qué manera los actores de sociedad civil con esta Agencia de Naciones Unidas podemos brindar a la par atención y servicio para esta población que lo necesita, ¿no? Ser acompañantes de su camino, ¿no? Por ahí yo podría contestar. Y luego tengo otra que invitaría, perdón, a ver, estoy tratando, Alberto Salazar. La pregunta, a ver, aquí dice... perdón, disculpen, insisto, el compañero Alberto Salazar también abona a la respuesta que acabo de dar y señala justo en ese sentido que las preguntas tanto de motivo de salida como sobre las particularidades de los motivos
son de selección múltiple, lo que quiere decir que las personas pueden escoger más de una respuesta o ambas. En ese sentido, este año pudimos documentar causas de salida mixta, aunque es claro que los motivos económicos continúan presentándose con mayor frecuencia aislados en otros motivos, mientras que los motivos de violencia están vinculados con otro tipo de motivos. Mencionar que la información, esta información que le estamos diciendo de manera desagregada, Emilio, la vas a encontrar en estos informes, perdón, en estos boletines donde tendremos los indicadores, ¿no? Entonces, muchas gracias, Beto, que es parte del equipo de la Secretaría Técnica del Servicio Jesuita Migrante, que también obviamente es quien nos hace fuertes, quien hace fuerte a la coordinación que tiene la hermana Magda, ¿no? Entonces, por ahí también agregar eso. Y bueno, no sé si por ahí, compañeras, Ahmed, Sara, Alma, haya otras preguntas que me quieran compartir. Me comentan que en el chat de Facebook no hay. Entonces, pues bueno, acá entonces yo invitaría en estos minutos que nos quedan, si alguno de los compañeros aquí presentes, miembros de la Redodem, quisieran abonar, agregar algún comentario de alguna vivencia, de cuál es la situación que se vive, o a los compañeros reporteros que están aquí también, que si quisieran, insisto, más allá de que se les va a entregar, como se les comentó, el boletín de la rueda de prensa, que hubiera alguna pregunta en específico, estamos abiertas todas y todos a responder aquí. Insisto, está abierto el micrófono para todas las personas miembros de la Redodem, si quisieran hablar o comentar algo al respecto. Nancy Pérez, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, encargada de estos temas de movilidad humana. Adelante, Nancy, tienes el uso de la voz. Muchas gracias. Pues antes que nada, sí quisiera aprovechar para reconocer este gran y valioso esfuerzo que se hace de recabar información y documentar, que es uno de los, como ya bien señalaban ustedes, de los pendientes que se tiene para poder tener información y datos duros mucho más precisos, que permitan también a los tomadores de decisiones poder generar políticas públicas pues de mucho mayor alcance, ¿no? Entonces creo que el valor que se tiene al hacer este tipo de informes y sobre todo el triple el triple esfuerzo que hacen los albergues, ¿no? Como ya decía la hermana Magda, con toda la carga de trabajo que tienen y además hacer este esfuerzo por recabar la información, creo que merecen un alto reconocimiento. Yo señalaría simplemente que, bueno, pues desde acá también identificamos desde la comisión pues una preocupación en torno a toda esta situación que se vive en este último año con la pandemia, por los efectos que sin duda generará también en el futuro inmediato o que ya estamos viendo los efectos, y de cómo a partir de la información que se tiene, cómo vamos a poder dar atención a los cambios o la crisis mucho más aguda que se vivirá en todos los temas de movilidad humana, ¿no? Y creo que ahí pusieron el acento en dos temas que para nosotros, particularmente para mí, son de preocupación. ¿Qué está pasando con estos nuevos grupos que tienen una mayor presencia en la movilidad, que son niños, niñas, que son familias, donde vemos que la parte de políticas de inclusión, pues estamos en una brecha todavía muy larga para poder hablar de que existen efectivamente políticas públicas de inclusión a nivel nacional o ya consolidadas a nivel de lo local. Y qué pasa también con toda la parte de salud mental, en específico con todos estos grupos a los que se les han ido acumulando diferentes crisis durante sus procesos de movilidad, ¿no? Cómo van a atenderse, y pues ahí creo que el principal esfuerzo que tendríamos que sumarnos todos desde la parte pública en la que en este momento
y desde la que hablo, es pues estar muy cercanos y cercanas al trabajo que hacen ustedes desde la parte de los albergues, y también pues estar muy cercanos con toda la información y todo el apoyo que se pueda brindar para poder estar pues atentos a todas esas señales que se vienen ya identificando por parte de ustedes, de dónde van a estar colocadas pues los grandes retos y desafíos que pues bueno, en el caso de la Ciudad de México los tenemos bien pulsados a través de pues el diálogo que tenemos con los albergues y organizaciones de esta ciudad. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, Nancy. Pues sí, creo que es un escenario complicado que ahora con el contexto de la pandemia COVID-19 se precariza aún más, ¿verdad? Para todas, para todos, pero específicamente pues para esta población que por condiciones estructurales pues ha sido durante más tiempo vulnerada, ¿verdad? Entonces, gracias, Nancy, por tu aportación. Comentando con mis compañeros y compañeras del propio chat, me informan de una pregunta que hace el compañero Vicente González Dilón de la página de Facebook, donde plantea lo siguiente: cómo la militarización de la frontera ha impactado en las redes migrantes familiares. Y para tener una respuesta, yo invitaría aquí a los presentes que alguien se tome la atribución de responder. ¿Quién les gustaría contestarle al compañero Vicente? ¿Cómo la militarización de la frontera ha impactado en las redes de migrantes familiares? Plantea Vicente. ¿A quién le gustaría contestar? Los que estamos aquí presentes en el informe. Quizás, no sé si por la propia temática, Héctor, tú quisieras abonar un poco por el contexto donde te encuentras. O Sí. cualquiera de los que estamos, no sé. Desde luego que ha afectado en diferentes aspectos. Si te refieres a la militarización de la frontera sur, bueno, pues efectivamente hemos visto que los flujos han disminuido y pues vienen en situaciones de nuevo de, podríamos llamar, clandestinidad, porque vienen escapados de ahí, entonces tienen que otra vez tomar todas las vías, pues no, vamos a decir, clandestinas o vulnerables para poder llegar acá. Y si nos referimos a la frontera norte, pues sí, se ha elevado en la medida en que se está volviendo más complicado y se militariza la frontera. Entonces los polleros pues cobran más caro, hay más abusos en ese tema, tienen que tener con mucho más cuidado su planeación de cuando van a ir hacia los Estados Unidos. Claro, tengo que decirte que nuestra sensibilidad del 2020 es baja. Nosotros en nuestra casa de migrantes, en el 2019, por ejemplo, recibimos 4,000 personas en tráfico, o sea, que iban en tránsito hacia el norte. Es personas que llegan 3, 4, 7 días a estar en la casa y luego ya siguen su camino, la mayor parte de ellos. Y en cambio este año nos hemos quedado prácticamente desde que empezó con la pandemia con 60, 55 personas que estaban hospedadas y hemos conservado ese grupo durante estos meses. Sí tenemos gente que llega a los alrededores, no la admitimos por cuestiones de salud, de COVID, les damos comidas, etcétera. Entonces, bueno, te explico esto para decirte que la sensibilidad de la dificultad para pasar durante este año ya no la tenemos tan fuerte o tan sensible como la tuvimos en el 2019, donde claramente, pues, además de que esa frontera más en el lado de Tamaulipas está muy controlada por el crimen organizado, entonces se vuelve mucho más complejo el paso. Y los retornos de la gente que va llegando, bueno, pues también atenderlos con toda la pérdida que tienen. Hay gente que lleva 20 años en Estados Unidos y por un choque o por alguna cosa, una infección menor, ya los deportan con la intención de no poder regresar nunca. Es gente que llega muy dañada. Pero bueno, eso no se refiere tanto a la militarización, más al efecto de todas las políticas de retorno de la gente. Sí. La militarización, te diría que se hace en que se encarecen los polleros, se hace más difícil el paso, es una cosa mucho más arriesgada para ellos, ¿no? Muchas gracias.
González Dillon, creo que ese es el apellido, y creo que es de aquí de Monterrey. Sí. Mira. González Dillon por acá. Mira, muy bien. Pues entonces es paisano, ¿no? Dirías que es paisano. Es paisano. Ahora invitaría a alguien del sur por aquí. Es la hermana Dolores. Sí, Adelante, hermana, adelante, tome el uso de la voz. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Por animarse. Adelante. Gracias, muchas gracias, Enrique. Mira, yo lo que puedo decir es yo estoy en Tierra Blanca, Veracruz, es un albergue de tránsito. Nosotros recibimos los flujos que vienen tanto de Tapachula como de la zona de Tenosique. Lo que estamos encontrando cada vez más en lo que las personas migrantes que pasan nos dicen es que por el hecho de la construcción del Tren Maya, se han levantado las vías. Desde Tenosique hasta la zona de la Chontalpa ya no hay vías, el tren ya no puede circular. Ellos tienen que caminar en un promedio entre 15 y 18 días cuando entran a la frontera sur para encontrar el tren en Coatzacoalcos o más adelante. En casi todos esa caminata que hacen, van a encontrarse, además de pandillas, grupos delictivos, crimen organizado, muy frecuentemente mencionan a la Fuerza Civil, sobre todo en el estado de Tabasco. La Fuerza Civil los corretea, la Fuerza Civil los amenaza, la Fuerza Civil los roba, la Fuerza Civil les despoja de sus documentos y se los destruye. La cuestión de la destrucción de documentos es algo que escuchamos continuamente. No nada más les quitan objetos valiosos que para ellos son necesarios para su camino, como un teléfono celular, o como un reloj, o como un encendedor para poder calentarse o calentar algo de basura y asustar a los mosquitos, sino que les destruyen sus documentos, dejándolos en una enorme vulnerabilidad. Ya no son nadie, ya no tienen con qué demostrar una nacionalidad o una situación. Eso es permanente. Últimamente, en estos últimos días, hemos recibido grupos de 60, de 40, de 50, y la constante es la misma, la persecución de la Guardia Nacional en la mera frontera y en el camino, sobre todo en el estado de Tabasco, de la Fuerza Civil. El hecho de que el Instituto Nacional de Migración esté completamente estacionado en Coatzacoalcos, en las vías del tren, cerca donde ellos pudieran subirse al tren, los obliga también a no poder subirse al tren allí, sino a alejarse caminando. Y esto también les causa otros problemas porque continuamente encuentran patrullas y gente que los detiene, que los desvalijan de lo que traen. Entonces, pues, me parece que esto también está afectándolos de una manera directa. Esto es algo que continuamente vemos. Hemos sabido de operativos de migración fuertes en la zona sur, tanto en Palenque como en Coatzacoalcos. Sabemos que hubo hace poco uno en Orizaba. Así es que, pues, todo esto está afectando también las posibilidades de paso y de avance de los migrantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermana Dolores. Pues sí, hay una experiencia concreta de estos procesos de militarización, ¿no? Que con la llegada ahora de un nuevo actor que está legitimado para la detención de personas, la Guardia Nacional, pues ha incrementado esto como tú lo señalas en la voz de la propia experiencia que tú observas en el trabajo humanitario directo con esta población. Pues bueno, por aquí entonces nosotras y nosotros, miembros de la red ODEM, queremos hacer un agradecimiento de nueva cuenta para todas aquellas personas que con sana distancia nos congregó en este espacio de la virtualidad. Les agradecemos mucho a los que se pudieron conectar a nuestra página de Facebook, al perfil de la página de Facebook, y quienes estuvieron aquí presentes en vía Zoom. Les agradecemos por toda su atención, su participación. Invitarles de nueva cuenta, en cuanto ustedes terminen de ver la transmisión, ingresar a www.redodem.org para tener acceso al informe, al boletín de prensa, y que también tengan la posibilidad de navegar por esta parte que les mencioné hace unos momentos del dashboard, donde ahí podremos consultar indicadores concretos de la base de datos, indicadores sociodemográficos de movilidad y agresiones y violaciones a derechos humanos. Entonces les invitamos a todas y a todos a también consultar esta herramienta. Y bueno,
Finalmente, pues agradecer a todas las instituciones involucradas en esto, a las agencias de Naciones Unidas que estuvieron aquí presentes y que han apoyado a la red, y a las organizaciones de sociedad civil aliadas a nuestra red. Gracias por todo el esfuerzo y finalmente pues a todas aquellas personas académicas, investigadores, investigadoras que con su valioso esfuerzo pudieron nutrir este documento en conjunto, ¿no? A todos ustedes, gracias. Hermana, adelante, usted cierre el evento. Pues agradecer todo el esfuerzo, especialmente a todo el personal que labora, que trabaja día a día y que se fleta este trabajo duro, arduo, en nuestros espacios, albergues, casas, comedores, estancias, estos equipos que nos hacen fuerte, que nos hacen fuerte. Agradecerle también a la Secretaría Técnica de Servicio Jesuita Migrante, agradecerle a Enrique su amena participación en la dirección y conducción de esta presentación del informe, y a cada uno, a cada una de los que nos hicieron favor de conectarse y de estar al pendiente también de todo lo que va suscitando, y pues seguir haciendo ese llamado urgente y fuerte al gobierno de crear todas las condiciones necesarias para que nuestros hermanos, hermanas migrantes encuentren en el país un espacio de reconstrucción de sus proyectos de vida. La lucha es fuerte, el trabajo es arduo, la voluntad de colaboración, de trabajo es grande. Y creo que el gobierno mexicano tiene que entender y tiene que asumir su responsabilidad ante estas situaciones de violaciones a los derechos humanos constantes que se están dando en este país. Y también agradecer a todos estos hermanos y hermanas migrantes que junto con nosotros seguimos caminando y que sientan la presencia, que sientan la acogida de quienes los queremos, de quienes los acompañamos. Gracias a todos y muy buenos días todavía. Gracias. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias. Buen día, gusto en verles, felicidades. Gracias. Luego. Buen día. Muchas gracias. Gracias.